de retirarse, convoca al primer Congreso Constituyente. ¿Correcto? San Martín convoca al primer Congreso Constituyente. Instalan el Congreso, pero para eso se tienen que llevar a cabo las elecciones, ¿ya? Se tienen que llevar a cabo las elecciones. Y el presidente transitorio, ¿ya? Repito, el presidente transitorio fue Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Correcto? Toribio Rodríguez de Mendoza. El presidente del Congreso transitorio, para elegir recién al verdadero presidente y a todos los que van a integrar el Parlamento. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Después de que se elige al presidente, a ver, me indican si están viendo la diapositiva. El personaje elegido para ser el primer presidente del Congreso Constituyente es Francisco Javier de Luna Pizarro. Repito, Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Correcto? Y entre los que integraban este Congreso Constituyente estuvieron, vamos a mencionar por profesiones, estuvieron médicos, estuvieron clérigos, es decir, sacerdotes. O sea, los sacerdotes en esa época sí podían participar en política, ¿correcto? Sí podían participar en política. Después también estaban los abogados, definitivamente los hombres de leyes. Y después los comerciantes y otras profesiones. O sea, pero si te preguntaran cuáles fueron las profesiones que más formaron parte o que más ocuparon el Congreso Constituyente, médicos, clérigos o sacerdotes y abogados. Muy bien. Y la mayoría de estos integrantes era de tendencia liberal, ¿correcto? Era de tendencia liberal. Los liberales obviamente son aquellos que están abiertos a los cambios, ¿no? Que están abiertos a los cambios. Que comienzan a buscar también una economía liberal, o como se le va a conocer más adelante, librecambista, donde se permite la inversión extranjera, ¿no? O buscan, o se va a buscar poco a poco atraer la inversión extranjera. Pero recuerda algo, este primer Congreso Constituyente se instala por la salida de San Martín, ¿correcto? Por la salida de San Martín. Nuestra independencia todavía, muchachos, no había sido conseguida. Es decir, la consolidación de nuestra independencia todavía no se había conseguido. Se había proclamado, pero no consolidado. Eso era algo, jóvenes, que faltaba, ¿correcto?
Muchos piensan, profe, pero ya nos habíamos independizado y éramos libres e independientes por la voluntad general de los pueblos. No por completo, recuerda, no por completo. Muy bien. ¿Y cuáles eran los objetivos? ¿Cuáles eran los objetivos de este primer Congreso Constituyente? A ver, 1. Establecer una constitución. Hay dos formas, jóvenes, de crear una constitución. Una de ellas puede ser a través de un Congreso Constituyente. Es decir, se elige a los congresistas, ¿ya? Se elige a los congresistas. Y después, un grupo de estos se dedica específicamente a la elaboración de la Constitución, ¿correcto? Se dedica a la elaboración de la Constitución. Eso es uno. Otra forma de elaborar una Constitución es a través de una asamblea constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que se elige o se convoca a unas elecciones y se eligen a representantes para elaborar la Constitución. Cuando la Constitución ha sido creada, la Asamblea se disuelve. En el caso del Congreso no, porque estos siguen cumpliendo sus funciones de congresistas, ¿correcto? Muy bien. Así que bueno, en la actualidad se está escuchando mucho la palabra Asamblea Constituyente. Profe, ¿es constitucional? Sí, es constitucional, jóvenes, y sirve, repito, para poder crear una constitución, ¿correcto? Hay dos maneras. Muy bien. El segundo objetivo, como pueden ver ahí en la diapositiva, es establecer la forma de gobierno. Repito, establecer la forma de gobierno. Profe, pero ¿ya no habían elegido? Sí, ya habían elegido la forma de gobierno. Pero en esa forma de gobierno hay algunas variaciones. Todos ya saben que es una república, ¿cierto? ¿Sí? Una república. Pero hay dos tipos de república. Una república unitaria y una república federativa. ¿Cuál de las dos repúblicas se termina eligiendo? Acá me preguntan, profe, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Muy bien. La mayoría me dice, profe, se eligió una república unitaria. A ver, partamos. Voy a explicar el contexto. El que confeccionó o
vamos a decir así, la constitución, la primera constitución para el Perú, fue José Faustino Sánchez Carrión. Y él tomó como modelo de constitución a la Constitución de los Estados Unidos. ¿Correcto? Para José Faustino, un buen modelo de constitución era el de los Estados Unidos, cambiándole algunas cosas. Y la forma de gobierno de los Estados Unidos es una república federativa, ¿sí o no? José Faustino quería que el Perú fuera una república federativa, es decir, dividida por estados o por regiones que tuvieran una cierta autonomía en términos fiscales y de leyes, pero unidas a una capital que era Lima, ¿no? Eso es una república federativa. El más claro ejemplo, Estados Unidos. Pero el Congreso al final decidió establecer una república unitaria. Es decir, que las leyes, los impuestos, sean iguales en todo el territorio. O por lo menos que sí esté establecida en el papel. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre una república federativa y una república unitaria. ¿Se entendió la diferencia, jóvenes? Muy bien. Y el tercer objetivo era expulsar a los españoles o derrotar a los españoles o, en pocas palabras, consolidar la independencia, jóvenes. Repito, consolidar la independencia. Para eso se creó la Junta Gubernativa de la Mar. Esta Junta Gubernativa, presidida por la Mar, tuvo a otros dos integrantes, a Felipe Antonio Alvarado y a Manuel Salazar Iba Quijano. Repito, a los integrantes de la Junta Gubernativa de la Mar. Felipe Antonio